Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Crónica MX, una entrega especial. Hoy hablaremos de un presidente que cubrió el periodo sexenal de 1994 al 2000 en el Estado mexicano. A él se le conoce principalmente por haber liquidado tres tareas fundamentales para la prosperidad de un país: la banca, la infraestructura o industria ferroviaria y también la, la infraestructura de vialidad y transportación federal. Previo a su arribo al poder, ocurre un magnicidio trágico que enlutó al país. En marzo de 1994, el candidato por el PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Lomas Taurinas, Baja California. Todo este contexto que les voy a plantear va a ser muy breve. Este no es precisamente un documental muy detallado, pero sí les voy a compartir dos videos al menos que sí relatan y ofrecen una documentación amplísima, multidimensional y muy objetiva acerca de no solo el porqué de la mayor tragedia que ocurre durante el gobierno de este sujeto que vamos a nombrar, que será el protagonista de este video, sino también todo el contexto detrás de ese fenómeno tan atroz y devastador para las familias mexicanas. El protagonista de hoy se llama Ernesto Zedillo Ponce de León. No voy a hablar de su vida, este no es una reseña de su biografía, pero será interesante también abordar un día sobre la vida de este hombre. Ya se ha hablado, a él se le acusa de ser el que promovió que el FOBAPROA finalmente tuviera una cobertura mayor y que violara y vulnerara, la economía y el bienestar de las familias mexicanas de clase media y clase baja. Y nos condenara hasta la fecha a ser los contribuyentes de una deuda magnífica, una deuda brutalmente desproporcionada, colosal, que hasta la fecha los intereses no solo no se han cubierto, sino siguen incrementándose. Ese fenómeno, al cual se le llama FOBAPROA, esta crisis financiera y esta acción instrumentada vilmente por el gobierno y por el Congreso mexicano, fue la que terminó de colocarle el último ataúd a la economía mexicana de los últimos 30 años. Porque el primer golpe económico reciente en esa época, durante el sexenio salinista, fue la crisis del 94. Pero previo a la crisis ocurre después lo del FOBAPROA. El FOBAPROA hay que explicarlo un poco porque no es precisamente solamente la legislación que fue para absorber la deuda privada en pública. Previo al tema de esta legislación que fue la que nos partió la torre, debemos recordar que México pasaba por una crisis durísima durante el año 94,
hubo un escenario y clima de inestabilidad y de intempestad tremebunda. Ocurre que se dispara la deuda escandalosamente a principios del 94 y además surge el levantamiento armado del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en Chiapas, en algunos municipios de Chiapas. Todo esto obviamente generó una estupefacta conmoción no solo nacional sino mundial. Ya empezábamos a vernos como si fuera la nueva Colombia, porque pues, no hay que olvidar que la drogadicción y el narcotráfico también tuvo un ascenso meteórico en los 80s y 90s. No hay que olvidar que un año anterior mataron entre un supuesto tiroteo en bandos contrarios del narco a el obispo Posadas Ocampo en un aeropuerto. En este contexto de todo un revoloteo financiero, empiezan a buscar medidas desesperadas para mantener la economía a flote. El gobierno en aquel entonces de Carlos Salinas de Gortari, a través de los certificados de crédito llamados tesobonos, que estos ocurren desde Salinas, pero en el 89. Cabe mencionar, mucha gente cree que los tesobonos los crearon de la nada en el 94 para que las divisas no tuvieran fluctuaciones hacia la baja o simplemente que no se escapara tanto capital y tantos dólares o que no hubiera tanta divisa de pesos a dólares en que se descapitalizara el país. No, esto ocurre desde el año 89. Los tesobonos eran una especie de certificado para respaldar el cambio de divisa en la bolsa o de cualquiera, o sea, de cualquier capital masivo, millonario, ¿no? Y empezaron a emitir a mayor facilidad este tipo de certificaciones o certificados, pero eso no fue lo único que ocasionó este agujero enorme en la economía de México. Hay que recordar que con Salinas la banca empieza a privatizarse, o por una buena parte de la banca mexicana se empieza a liquidar a capitales privados tanto nacionales como internacionales. Pero lo que no se legisla, por ejemplo, es la facilidad con la que ellos empezaron a ejercer el préstamo de dinero, la usurería. Entonces ellos empezaron a prestarse a diestra y siniestra porque ellos tenían un respaldo que se llamaba FOBAPROA. Y este respaldo económico, legislado por supuesto por el Estado mexicano, era simplemente un instrumento en el que toda empresa, no importa si fuera pequeña o grande, sin importar, digamos, la envergadura de la misma, si se declaraba y tenía los argumentos para respaldar la declaración de bancarrota, el gobierno mexicano iba a saldar todas sus deudas. Eso era el FOBAPROA. Y el FOBAPROA no existía desde el año 97, existía desde antes. No recuerdo si en los 80s, pero sí desde antes. Entonces, no había forma de evitar que ocurriese este fenómeno estúpido, obsesivo, compulsivo de préstamos y facilidades para adquirir dinero a crédito de manera desmedida.
descabellada. Y esto generó un boquete impresionante en las finanzas de la banca o de los corporativos bancarios. Entonces empieza a agudizarse más la crisis en el 94 por el tema del despilfarro de los bancos, por el tema del levantamiento zapatista y bueno, todo esto alarmó a los capitales, sobre todo extranjeros o privados nacionales, pero que también tenían intereses en el extranjero, que podían huir, y empezaron a realizar muchas divisas o cambios de peso a dólares o a sacar los dólares de México. Y para evitar que eso siguiese ocurriendo de manera despavorida, lanzan esta medida de los tesobonos a mayor escala. Muy astutamente, Salinas evita, porque en ese tiempo podía darse el lujo de hacerlo, porque tenían mayor injerencia en las decisiones del Banco de México, a través de la Secretaría de Hacienda, devaluar la moneda. Los empresarios multimillonarios exigían la devaluación, porque era innecesaria, era totalmente necesaria, porque si no iban a perder más dinero ellos. Bueno, supuestamente. Pero se niega Carlos Salinas por el simple hecho de que no quería perder las elecciones. Pues habían matado a Colosio, tenían que asegurarse de todas formas de que el PRI permaneciera en el poder. Con un candidato emergente con poca credibilidad que era Ernesto Zedillo, quien perdió los 2 debates que él protagonizó, junto con los otros candidatos que tuvo al lado, compitiendo, del PAN, el polémico y estridente Diego Fernández Ceballos, y por el otro, el ya muy desacreditado para ese tiempo, desde entonces, líder de la izquierda y del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Ya asumiendo la posición de presidente Ernesto Zedillo, como ve que las cosas no mejoran en materia económica, el dólar se dispara en un 70% casi, de 3, no sé qué de pesos frente al dólar, subió a 5 pesos el dólar, 5 y pico, casi 6 pesos. O sea, de 70 a 100% la devaluación en México frente al dólar. Y los bancos exigían, por medio del instrumento que ellos ya conocían, que era el FOBAPROA, que yo le digo el FOBAPROVE o FOBAPOBRE. Claro, no fui yo quien se le ocurrió el tema de eso de FOBAPOBRE, es muy viejísimo esa idea, ¿no? Ese dicho, ¿no? Entonces exigían que el Estado mexicano saldara todas sus deudas. Todas. Que les pagaran todo el dinero que no tenían, porque se iban a la quiebra. No tienen ni idea la colosal cantidad de bancos que había en México. De hecho, estaría interesante mostrar algunas imágenes, porque pues, existe toda clase de documentos, de cuántos bancos había. Y les voy a decir de todos los bancos que yo recuerdo a mediados de los 90. Olvídense de Banorte, de BBVA, que antes era Bancomer, de HCB, no figuraba HCBC. En México había estos bancos, que recuerden, surgen a partir de los 90 por culpa del inefable y impresentable de Salinas. Surgen bancos como Inverlat, Banorte, Bancrecer, Vital, Banca Unión o Banco Unión. Ya son 5 bancos, ¿no? Confía también era banco, pero más ligado a Afores, o mejor dicho,
a seguros de vida, bueno, a seguros, era una aseguradora también y también gestionaba Afores. Y bueno, no recuerdo, creo que también se vino Citibank a México. Pero era una locura, había más de 15 bancos en México, en todo el país. No había HSBC, no había, creo que Santander tampoco. Me faltó mencionar Serfín, pero Serfín no ocurre en el año, en los 90. Serfín era mucho más vieja. Pero imagínense toda la variedad de banca que había en México. Era una locura. ¿Cómo no se iba a desplomar el país? Con la legislación que había paupérrima para evitar que hubiera tanto desfalco y tanta dilapidación del capital. Y el problema no fuera ese. El problema era que al final, ¿qué ocurre? En el año 97, después de dimes y diretes entre las fuerzas de la izquierda que encabezaba el PRD y el esfuerzo o el fungimiento de simulación, mejor dicho, de oposición que ejercía el PAN, y con Felipe Calderón, que era el supuesto representante de los empresarios bancarios, dentro del PAN, obviamente, o sea, él siendo miembro y legislador del PAN, y después se hizo presidente por un breve tiempo de su partido, frente al PRI, ¿no? Pues que era el Estado mexicano, que perdió mucho poder, perdió muchos escaños en el Congreso a partir de mediados de los 90, y eso le dio fuerza y vitaminó al PAN y al PRD para ganar más lugar en la tarea legislativa de nuestro país. Obviamente se opuso el PRD para que se aprobara esta iniciativa de ley, que era la de que el FOBAPROA pudiera inmediatamente adquirir todas las deudas de todas las empresas que se declararan en bancarrota. Pero hay que recordar, el FOBAPROA era un instrumento del marco legal mexicano para salvar a toda empresa que se pudiera declarar y pudiera argumentar que estaba en bancarrota. No precisamente salvar a las macroempresas o a los macrocorporativos, ni mucho menos bancarios. Pero los grandes beneficiarios, que recuerden, algo que no expliqué previamente fue que todo este fenómeno absurdo de préstamos que ocurría, que ellos facilitaban en los bancos, era una especie también de ciclo, porque ellos se prestaban entre sí y no deducían los impuestos también, también a partir de eso no deducían los impuestos que debían y se prestaban entre sí y se pasaban la bolita, ¿no? Y hicieron tanta tranza con el dinero, gastaron demasiado, que ya no les quedó nada, que terminaron el 80% de los bancos que había vendido y que por cierto, hay que recordar, bueno, hay que explicarles a ustedes que cuando ponen en venta muchos bancos, que los divide, bancos en concreto del Estado mexicano, Carlos Salinas de Gortari, los vende divididos. O sea, un banco lo hacía lo partía en tres partes, ¿no? Y los vendió prácticamente con precios de ganga. O sea, los vendió baratísimos. También vendió la televisión del Estado, que era Imevisión. Por eso ahora tenemos TV Apesta, con Carlos Salinas Pliego, por supuesto. Y estos nuevos empresarios, aparte que los beneficiarios de los nuevos bancos,
que les vendió Carlos Salinas y que terminó de vender Zedillo, por supuesto, también, eran familias y empresarios afines del gobierno y principalmente de Salinas, o personeros y eh, subordinados de Salinas de Gortari. Entonces, pues digan, al final, ¿qué ocurre? Ellos se debían entre sí mucho dinero, los bancos, los banqueros, y debían mucho dinero al extranjero, pero querían que sus deudas las liquidara el gobierno, y al final, desafortunadamente, se legisla que la cobertura de esas deudas fuera absorbida por el Estado mexicano. En pocas palabras, nosotros tuvimos que pagar los platos rotos de estos miserables despilfarradores banqueros. Así de simple, amigos. Yo creo que esa historia se la saben muchos, pero los jóvenes de ahora tienen que aprenderla y tienen que documentarse detalladamente al respecto. ¿Quién fue el mayor responsable de esta tragedia monumental, de este crimen de lesa humanidad? Fue Ernesto Zedillo Ponce de León y por supuesto sus financistas, ¿no? Como Andrés Gurría y estos miserables que estuvieron a cargo de Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Gobernación, que fueron los arquitectos de esta infame ley. Y bueno, entonces Ernesto Zedillo en estos días se presentó a una conferencia en un recinto privado, pero al final no se presentaron en tal recinto, sino en otro, pero en el recinto donde se anunciaron, ahí proyectaron esa conferencia que fue precedida por, obviamente, un comunicador chayotero, genuino, lamezuelas, indudablemente que es Leo Zuckerman. Y ahí estaba también presente el que fue también su colega, digamos, durante el gobierno de Zedillo, quien fuera presidente de España, José María Aznar, un contemporáneo de él políticamente, que también tomaron decisiones similares y también embaucó su país, José María Aznar. Entonces, Ernesto Zedillo trató de burlar a la gente que lo quería confrontar, porque hay muchísima gente que todavía le guarda un rencor brutal. Pero es que no hay que olvidar, se facilitaron y se dieron con mucha facilidad muchos préstamos durante los 90s, a mediados y a finales. Y después con las crisis, con la inflación tan monstruosa, las deudas que tenían que cubrir al final, las personas, por supuesto, de clase media, media baja o clase baja, que habían adquirido estas deudas, no podían solventarlas, no podían pagar. Y hubieron muchos suicidios por causa de eso. Mucha gente se quedó perjudicada, incluyendo un querido pariente político mío, que es un cuñado. Su familia también sufrió la crisis del 94. Brutal y despiadadamente. Y bueno, aquí les quiero compartir un video en el que se exhibe a Ernesto Zedillo emerger de la conferencia en la que estuvo, y aquí pues no quiso dar la cara y lo estaban encarando algunas personas. Estaba muy protegido con un vehículo que estaba polarizado de los vidrios o de las ventanillas, tanto de en medio como traseras. Y vean, hay mucha gente que
no le perdona nada. Por ejemplo, en esta localidad que se llama Acteal. Déjame nada más checo que es de Chiapas y claro, está Matanzas, bueno, sí, la localidad de Acteal, donde hubieron manifestaciones y ahí pues se le llamó la matanza de Acteal, el acontecimiento trágico que ocurre porque ahí mandaron fuerzas armadas del ejército para repeler a estos rebeldes, a estas personas que se levantaban contra el gobierno. Y pues bueno, este sigue siendo un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad que todavía no se ha resuelto. Y bueno, hay toda una serie de cosas y controversias, como por ejemplo la banda de YouTube que se quejó de la prepotencia de la familia de Ernesto Zedillo durante un concierto que ellos celebraron en este país, en la Ciudad de México, y un etcétera de cosas, ¿no? Que podríamos hablar, ¿no? La matanza de Acteal, como les digo, que pues aquí hay imágenes de esta tragedia desgarradora. Entonces, aquí les puedo mostrar estos documentos. Bueno, quizás debía haber advertido sobre estas imágenes desgarradoras. Vean cuántos sarcófagos, cuántos féretros hay, porque se dice que hasta de niños y de mujeres. Hubo saldo de niños y mujeres asesinados por el Estado mexicano en Acteal. Amigos, las cosas como son. Yo nada más se lo comparto esto para que aprendan de la historia, no para tirarle mierda a Zedillo. Eso es lo de menos, para no olvidar nuestra historia pasada. Lo de Acteal ya está por cumplir 30 años el próximo año 2025. Así que les invito a que le echen un chapuzón o se echen un chapuzón a los videos que narran con detalle mucho más prístina y meticulosa acerca de la historia del Fobaproa y que no se dejen engañar por las mentiras de estos miserables criminales de cuello blanco. Los veo a la próxima y muchas gracias por acompañarme. Hasta pronto.